En 2023 se registraron 346 casos de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, según datos difundidos por el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual. Los datos generaron preocupación entre las autoridades, ya que muestran que este flagelo sigue creciendo y que las víctimas son cada vez más jóvenes. En este marco, el presidente del INAU, Guillermo Fossati, aseguró que uno de los grandes problemas en este momento es la extendida conexión a Internet que tiene esta población, lo que hace que niños, niñas y adolescentes estén expuestos a la pornografía, lo que puede derivar, dijo, en conductas de abuso y de explotación sexual. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 22 grados a esta hora aquí en Montevideo, en una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, algo nuboso, probables precipitaciones escasas y aisladas, mejorando con disminución de la nubosidad y los vientos soplando del sur entre 10 a 30 kilómetros por hora con racha de 40 a 50 kilómetros por hora y la máxima anunciada es 22 grados. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia Washington entre Maciel y Guaraní. Hay trabajo de hormigonado hasta las 5 de la tarde. Pablo de María entre Colonia y 18 de julio hasta las 19 horas hormigonado. Gaboto entre Gonzalo Ramírez y San Salvador hay un evento hasta las 19 horas, así que cuidado en estos puntos de la capital. Vemos los títulos que se están desarrollando hasta ahora. Diputados del Frente Amplio presentaron una nota ante la Comisión Administrativa solicitando un informe del área jurídica sobre el desenlace de la sesión que analizó levantar el veto presidencial al proyecto de ley que garantizaba los créditos laborales de los ex trabajadores de Casa de Galicia y la actuación de la senadora Graciela Bianchi como presidenta de la Asamblea General. La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad solicitó el procesamiento con prisión de 3 militares por las torturas a presos políticos en el regimiento en Rocha. Uno de los imputados es el coronel Arquímedes Cabrera, quien tuvo activa participación política en democracia. La Federación ANCAP conmemoró los 20 años del referéndum en defensa de ANCAP y en contra de la privatización con un acto en la refinería de La Teja. Desde el gremio aseguran que están resistiendo nuevos embates privatizadores por parte del actual gobierno. La Intendencia de Montevideo despliega una campaña territorial para promover cuidados ante infecciones transmitidas por mosquitos. El trabajo se realiza en los 8 municipios de la capital. El abogado de la familia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia, Francisco Bernate Ochoa, aseguró que en la causa tramitada en ese país no existen elementos que vinculen al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet con el magnicidio. En el año 2023 se registraron 346 casos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, según datos difundidos hoy por el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual. Luis Pucher, que es el presidente del organismo, dijo que los casos siguen creciendo, que lo más grave es que quienes los sufren son cada vez más jóvenes. La mayoría de las víctimas son mujeres. 346 casos, de los cuales 169 son nuevos casos, y sigue, digamos, la tendencia de ir bajando la edad en la que los casos son detectados, pero siguen concentrándose básicamente en los 14, 15, 16 años y son básicamente mujeres. Prevalentemente mujeres, aunque también hay varones y también hay de género, de lo que se llama disidencias. Pucher agregó que la aparición de casos notorios de abuso sexual que tienen alta difusión en los medios de comunicación contribuyen relativamente a generar conciencia sobre esta problemática. Relativamente, la aparición de un caso demasiado notorio a veces tiene la presencia que los medios le dan, pero la indignación no genera conciencia. El problema sigue creciendo, es una buena señal romper con
con una sensación de impunidad sobre el tema, pero sigue siendo una construcción social y sigue siendo una construcción con la cual convivimos diariamente. Una nueva... Por su parte, el presidente del Instituto del Niño y del Adolescente del INAU del Uruguay, Guillermo Fossati, dijo que el fenómeno de la explotación sexual infantil sigue creciendo. Según Fossati, uno de los grandes problemas es la extendida conexión a Internet que tiene esta población, quienes quedan expuestos, dijo, a fenómenos como la pornografía, lo que puede terminar en conductas de abuso y explotación sexual. Lo primero que hay que entender con respecto a los números son dos cosas. Primero, preocupación, porque efectivamente es un dato de la realidad. Ya desde el 2020 vienen pequeñas variaciones año tras año, pero siempre en línea creciente. Después, entender por qué se da esto. La mejor manera de empezar a buscar una solución a un problema es primero comprender lo que lo puede estar generando. A veces hay factores que antes no estaban, que comienzan a estar presentes y que comienzan a ser factores adicionales generadores de este tipo de problemas. Uno de los problemas que se está viendo muy fuerte en el mundo de hoy, por ejemplo, es todo lo que hace a la presencia extendida de conexión con Internet que tienen los niños, niñas y adolescentes. Realidad que termina por dar lugar precisamente a quedar expuestos a situaciones donde aparecen materiales pornográficos, donde aparecen toda una cantidad de entramado que termina con conductas de abuso sexual y eventualmente de explotación sexual, porque las dos cosas están íntimamente asociadas. Hay preocupación en los trabajadores del transporte por los hechos de violencia que se están generando en algunos barrios. Están reunidos ahora. Allí está nuestro compañero, nuestro periodista Eduardo Delgado. Buen mediodía, Eduardo. ¿Cómo estás? Adelante, bienvenido. Así es, Rosina, buen mediodía. El Asociación de Cooperativista de Transporte analiza la situación vivida en algunas zonas, sobre todo del barrio Villa Española, por la que se dio, digamos, hacer algunos cambios en los recorridos de 2 líneas y también la propuesta del Ministerio del Interior en ese sentido. Estoy justamente con Richard Conte, integrante de ASCOT. Richard, primero, ¿cuál es la situación que están viviendo los transportistas en Villa Española y también en otros barrios referido a hechos de violencia? Buenas tardes. Hay una escalada de violencia donde pasaron hechos de balaceras y bueno, de falta de seguridad, que nosotros tuvimos un altercado, un balazo en una unidad de ómnibus que pasaba por la 306, entonces nosotros tuvimos que tomar la medida de cambiar el recorrido para no pasar por la zona. Eso por un tema de violencia, que llegó a una escalada tal de haber balaceras en la zona. ¿Y cuál es la propuesta que les hizo el Ministerio del Interior para tratar por lo menos de mitigar estas situaciones? El Ministerio del Interior está en una batería de medidas de seguridad, de vigilancia y de saturación de policías. Ayer mismo hubo una de allanamientos y todo. Nosotros tuvimos una reunión con Terra, además en este momento estoy meta mensaje con Matías Terra, el director de Convivencia Ciudadana. Ha tomado medidas, se está trabajando en el asunto, hay un tema de proceso judicial que lo están llevando a cabo y en eso estamos esperando que la situación baje de ese tema de escalada de violencia. Imagino más como sindicato un equilibrio difícil, ¿no? Por un lado la seguridad, por supuesto, de los trabajadores sindicalizados, y por otro lado el no dejar sin servicio a personas que necesitan el transporte público. Es la misma. Nosotros primero no dejamos sin servicio, pasamos a una cuadra de esa zona roja. Nosotros estamos pasando, nada más que cambiamos el recorrido una cuadra más para evitar esa zona. Nosotros en esas 2 líneas, 306 y 79, diariamente transportamos 22.000 personas que no tienen que estar pasando por una zona de conflictividad. Nosotros entendemos que los vecinos del barrio que están viviendo una crisis, es crítica la situación de los vecinos, pero en favor de ello, también que nosotros tomamos la medida de evitar esa zona. Ahora hay presencia policial, nos consta, y estamos esperando que baje la escalada de violencia para volver a pasar. ¿Situaciones similares se han vivido en otros barrios, Richard? Sí, se han vivido. Nosotros tenemos un desvío
allá en Lezica, que tendríamos que pasar por el parque ambientalista y no estamos pasando por ahí por una zona, por un problema de que no están dadas las condiciones de seguridad. Nosotros ahí hace más de un año que estamos siguiendo derecho por Lezica y no vamos por esa zona porque no hay seguridad. Muchas gracias, muy amable por estos minutos. Estamos a las órdenes. Rosina, volvemos contigo. Aquí la palabra de Richard Conte, de la Asociación de Cooperativistas del Transporte. Muchas gracias, Eduardo. Y siguen las repercusiones en el Parlamento luego de la tensa jornada que se vivió ayer en la Asamblea General. Allí en el Parlamento está trabajando nuestro periodista Luca Veloz. Buen mediodía. Luca, ¿cómo estás? Adelante. Bienvenido. Buen mediodía, Rosina. Es como tú lo señalás, porque después de esa sesión que fue levantada abruptamente por la presidenta interina de la Asamblea General, la senadora Graciela Bianchi, una comunicación de la bancada de representantes del Frente Amplio le solicita a la presidenta de la Cámara de Representantes, la diputada Pérez Bonavita del Cabildo Abierto, que se solicite asesoramiento jurídico de la Cámara de Representantes sobre la sesión de ayer y concretamente dice gestionar con la mayor celeridad posible el asesoramiento jurídico de la Cámara respecto a la interpretación de los artículos 138 y 139 de la Constitución de la República en torno a lo sucedido en la sesión de la Asamblea General del pasado 6 de diciembre, la sesión de ayer, cuando no se llegó al 3,3 de los votos presentes ni para la aprobación del rechazo al veto presidencial sobre los créditos laborales a los ex trabajadores de Casa de Galicia, ni sobre, para que queden firme, la observancia o no de los reglamentos por parte de la mesa de la Asamblea General, en este caso presidida por Graciela Bianchi, es lo que se está pidiendo y se está reclamando desde la bancada del Frente Amplio. Firma esta solicitud la diputada Lucía Echeverri. En el informe central vamos a tener más sobre este tema. Veremos cómo el Departamento Jurídico de la Cámara de Representantes entonces interpreta estos artículos, el 138 y el 139 de la Constitución relativos al funcionamiento del levantamiento del veto presidencial, que quedó firme. En principio, lo que sostenían los legisladores del Frente Amplio ayer en Cámara, en la Asamblea General, era que si bien no se pudo levantar, tampoco quedó firme porque no se votó una moción en ese sentido y se debe esperar un plazo constitucional para que quedara firme la observancia del presidente de la República. Veremos qué sucede con todo esto, Rosina. Muchas gracias, Luca. Y tras la tensa jornada, como decíamos, que se vivió ayer en el seno de la Asamblea General, los ex trabajadores de Casa de Galicia han expresado su gran decepción con la decisión del Parlamento. Además, los ex trabajadores de la Mutualista Gallega anunciaron que van a presentar demandas judiciales contra el Estado para cobrar los créditos. Lo que pasó hoy en el Parlamento es que se excluyó a un grupo de trabajadores de una ley vigente creada específicamente para este tipo de situaciones cuando hay insolvencia de instituciones privadas. Por ahora la sensación es de tristeza, deberemos juntarnos los distintos colectivos a ver qué estrategia diagramamos. Quedan abiertas ahora todos los reclamos judiciales pertinentes. Hay una gran decepción por parte de los trabajadores de la institución que cerró y bueno, es momento de nosotros ponernos a pensar nuevamente, tácticamente, estratégicamente, cuáles son los movimientos que hay que realizar. El asesoramiento de nuestro sindicato va a estar presente, como ha estado para todos los trabajadores médicos de la institución. La verdad que me siento muy decepcionada, no por todo este Parlamento, pero la verdad que es lamentable tener que estar exigiendo que se cumpla la ley de los trabajadores, que a los trabajadores se les tenga que hacer una ley encima de otra ley para que nos paguen lo que nos corresponde. Todos nosotros vamos a ir a juicio. Que les quede claro a todos que vamos a ir todos a juicio y esto va a salir mucho más caro de lo que podría haber salido. Gente sin laburo, más de 250 personas sin trabajo. Los senadores del Frente Amplio, José Núñez y Óscar Andrade, presentaron un proyecto de ley que regula aspectos del despido de personal en la actividad privada.
La iniciativa va a ser remitida a estudio de la Comisión de Legislación de Trabajo del Senado. En la exposición de motivos, los legisladores del Frente Amplio sostienen que está pendiente la modificación de las normas sobre despido, que además de ser fragmentarias, no establecen obligación para el empleador de exponer la causa de cese unilateral. En el proyecto de ley se establece la obligatoriedad para el empleador de notificar por escrito al trabajador o a la trabajadora del despido y de la causa del mismo con una mínima antelación, con consecuencias gravosas, dice, en caso de incumplimiento de estos preceptos, como por ejemplo indemnización doble. Esto sin perjuicio de mantener las normas vigentes en cuanto a los despidos especiales y que disponen ya una indemnización superior a la tarifada. Vamos con otros temas. El presidente de Brasil, Lula da Silva, abrió la cumbre del Mercosur este mediodía en Río de Janeiro y allí lamentó que no se haya podido firmar el acuerdo comercial con la Unión Europea. Dijo Lula que el texto acordado por gobiernos anteriores era inaceptable y que si bien han logrado durante su gestión al frente del bloque es mejor, tampoco fue suficiente. Nós herdamos uma versão desse acordo dos governos passados que vocês conhecem. A versão era inaceitável, porque nos tratava como se nós fôssemos seres inferiores. Eu diria até que nos tratavam como se nós fôssemos país colonizado ainda, com falta de respeito, incluindo ameaçando. Isso eu fui na Espanha conversar com o Pedro Sánchez, eu falei que era inaceitável as palavras colocadas naquela carta adicional que eles mandaram para nós. Bom, depois eles mudaram aquela carta, mas eles não mudam nada na questão industrial, ou seja, nós, sabe, não temos o direito de ser um país um pouco desenvolvido. Eu acho que o texto que nós temos agora é mais equilibrado do que o que estava no outro governo, mas mesmo assim eu acho que é insuficiente. El ex senador Enrique Rubio señaló que la izquierda debe profundizar los cambios iniciados en los 15 años de gobierno y permear la cultura para cerrar espacios para el desarrollo de las ultraderechas en el mundo. En entrevista con Primera Edición de MBD Noticias, Rubio, el último de los fundadores de la coalición de izquierdas que permanecía en el Parlamento, repasó los cambios en la militancia desde 1971 a la fecha. Hay muchos cambios en los paradigmas de referencia. O sea, aquella militancia que estaba muy ligada a ese mundo bipolar de la Guerra Fría y demás, aquella militancia no es la misma que esta militancia, aunque conserve los valores y objetivos similares en el largo plazo. La concepción del tiempo es distinta. Antes se tenía en la modernidad mucho la idea de proceso de cambio. Ahora es el ya y ahora. Claro. Eso cambia el concepto del tiempo, cambia el concepto del espacio, porque se es mucho más ciudadano del universo y cambia, se fragilizan las relaciones sociales. Rubio señaló que la cultura de izquierda debe insertarse en la sociedad y profundizar los cambios iniciados durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Con una prioridad en los más vulnerables, que han sido muy perjudicados en estos años, y una prioridad en los temas de seguridad pública, con políticas integradas, que resocialicen. Porque si no, el imaginario para determinados sectores de cultura juvenil ligada por generaciones a la delincuencia se convierten en los Marcet que a su vez algunos desarrollan mediáticamente. La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad solicitó el procesamiento con prisión de 3 militares por torturas a presos políticos en el Regimiento número 12 de Infantería en Rocha, entre ellos el coronel retirado Arquímedes Cabrera, quien tuvo una larga trayectoria en misiones de paz y actividad partidaria. El fiscal Ricardo Percivale solicitó el procesamiento de los militares Romeo Minoli, Néstor Silvera y Arquímedes Cabrera por las torturas contra detenidos políticos en Rocha. Según el fiscal, estos militares en reiteradas ocasiones sometieron u ordenaron someter a los detenidos a diversos apremios físicos y tratos crueles, inhumanos o degradantes no permitidos por la Constitución, las leyes o los reglamentos. Agrega que en un número importante de
dichos tormentos como golpizas, plantones, caballete, picana eléctrica y colgamientos, se excedió ostensiblemente el abuso de autoridad contra los detenidos para lesionar y o poner en riesgo la propia vida de las víctimas. Quiero que quede claro que toda la gente del cuartel sabía lo que estaba pasando, todo el mundo sabía lo que pasaba, declaró una de las víctimas de la tortura. En su dictamen, el fiscal señala que existen elementos de convicción suficientes para sostener que estos militares cometieron reiterados delitos de privación de libertad y de abuso de autoridad contra los detenidos. Tras conocer este pedido de procesamiento, el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, dijo en el Parlamento que la Fiscalía está en una deriva peligrosa de persecución de grupos militares y pidió la renuncia del fiscal de corte Juan Gómez porque considera que el accionar del servicio que dirige afecta a la democracia y su permanencia en el cargo le hace mal a la justicia. La Federación ANCAP conmemoró los 20 años del referéndum en defensa de ANCAP y en contra de la privatización con un acto en la refinería de La Teja. El secretario general de FANCAP, Manuel Colina, dijo que este acto encuentra al gremio resistiendo los embates privatizadores. El referéndum contra la ley 17.448, conocida como ley de ANCAP, se realizó el 7 de diciembre de 2003. En esa instancia, la mayoría de la ciudadanía se pronunció a favor de derogar la ley que quitaba el monopolio al ente sobre exportación, importación y refinamiento de petróleo. Este jueves, los trabajadores y trabajadoras de ANCAP recordaron ese momento. 20 años de un enorme triunfo popular, 62% de la población le dijo que sí a la derogación de la ley de asociación de ANCAP, y hoy, 20 años después, nos encuentra resistiendo embates privatizadores, una vez más. Una resistencia que se da gracias a la lucha que se dio hace 20 años, porque si no, no estaríamos en condiciones ni tendríamos la organización ni la empresa pública para defender. En este momento estamos en un dedicado equilibrio. Celebramos el resultado de un proceso de privatización trunco que ha quedado, por suerte, en el pasado, pero estamos a la alerta y al trillo de seguir peleando para mantener toda nuestra ANCAP en manos del Estado, la industria cementera, la logística, la refinación de petróleo. En la oratoria también se rindió homenaje a Hugo Chango Melo, quien fuera presidente de FANCAP a 10 años de su fallecimiento. Desde FANCAP se destacó su papel en la campaña de recolección de firmas en 2003. De la aparición de casos de encefalitis equina en el litoral del país, la Intendencia de Montevideo desplegó una campaña territorial para informar y además promover los cuidados sobre infecciones transmitidas por mosquitos. Equipos de trabajadoras y trabajadores del ABC están recorriendo los 8 municipios intercambiando con la ciudadanía sobre los cuidados ante la aparición de nuevos virus. Saber que en el territorio nacional se ha detectado en el norte del país caso de encefalitis equina hace que tengamos que sumar otras acciones para cuidarnos de otros mosquitos, como el Culex pipiens, que es el mosquito común, que también puede transmitir enfermedades y virus. Entonces tenemos que cambiar, digamos, la mentalidad hacia el cuidado y la educación frente a la picadura de cualquier mosquito, no solo la Aedes aegypti, y por lo tanto las acciones de cuidado, de protección de la piel, de uso de repelente, también encima de la ropa, de si salgo al aire libre, cubrirme con ropa la piel, todo ese tipo de medidas que tenemos que llevar adelante para evitar picaduras de mosquitos también dentro del hogar, pasa a tener un énfasis mayor de lo que tenía en las campañas de prevención para el dengue. El Servicio de Salubridad Pública de la Intendencia realiza el monitoreo de casas e interviene en puntos críticos del departamento. Además, se recomienda el uso de repelente, ropa larga que cubra la piel y dispositivos para ahuyentar mosquitos. Hoy salen, digamos, después de esa capacitación a la calle a interactuar con la ciudadanía, así que bueno, van a estar sobre todo en lugares concurridos, en plazas, en avenidas, así que esperamos que la gente pueda recibirlas con ganas de aprender y educarnos para poder cuidarnos y protegernos de los virus, que pueden ser varios, que sean transmitidos por mosquitos. Hacemos una pausa muy breve, volvemos enseguida.
segundo bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información con 20 grados a esta hora aquí en Montevideo. Les contamos que las autoridades del INAU concurrieron al Parlamento, más precisamente a la Comisión de Desarrollo y Población de la Cámara de Diputados. Allí fueron convocados para hablar de la situación actual de los servicios 24 horas del INAU. Desde el Frente Amplio hay preocupación porque sostienen que se registran allí casos de hacinamiento. Se presentan problemas, atiende generalmente una población con problemas diversos, con situaciones críticas. No toda la población que atiende el INAU tiene características similares, dependen de sus características evolutivas, no es lo mismo primera infancia, infancia y adolescencia, y eso marca realidades distintas. Es complejo, está la temática de consumo de sustancias y drogas que termina jugando y que ha tenido una escalada en el consumo a lo largo, en el mundo entero lo ha tenido, y estos son problemas reales. Hay problemas de salud mental que también se agravaron y particularmente se agravaron con estos años muy particulares, atípicos, extraordinarios, marcados por la pandemia. Sobre todo en lo que pueden ser las puertas de entrada en Montevideo para niñas y varones, donde hay condiciones de hacinamiento, porque bueno, cuando uno ve los datos en el Uruguay hay un incremento en un 73% del año 2020 al año 2022 de oficios del Poder Judicial. Cuando hablamos de oficios del Poder Judicial que llegan a una institución como el INAU, son niños, niñas y adolescentes que tienen vulnerados sus derechos de alguna manera y que el Estado debe intervenir, o algunas familias que han perdido su capacidad de cuidado. Por eso hoy también con el INAU hablamos de toda la situación de los centros de 24 horas, las situaciones donde el sindicato denuncia que hay dificultades en cuanto a trabajadores capacitados para atender a los niños, infraestructura, condiciones, niños, colchones, niños que duermen en el piso, en catres donde no hay agua para bañarlos. Culmina en Colombia el juicio por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, que estaba a cargo de la operación Ultranza Pi, que puso en fuga al narco uruguayo Sebastián Marcet en 2021. El abogado colombiano de la familia Pecci, Francisco Bernate Ochoa, dijo a MBD Noticias que no hay elementos que vinculen a Marcet con este magnicidio. Se espera que este jueves se conozca el pedido de procesamiento a Margaret Chacón, la única de los 8 involucrados que no colaboró con la justicia, pese a demostrarse que en su auto trasladó a las armas y los sicarios que el 22 de mayo de 2022 ejecutaron a Pecci en Cartagena. Con esto prácticamente todo el caso se habrá esclarecido en lo que tiene que ver con Colombia. Ya tendríamos que mirar lo que puede suceder en el caso de Venezuela con el señor Salinas, y por supuesto de la investigación que tiene que adelantar Paraguay respecto de quién es el autor intelectual. En diálogo con MBD Noticias, Bernate Ochoa explicó cuál es el vínculo real de Marcet y su socio paraguayo Miguel Insfrán, alias Tío Rico, con la causa Pecci en Colombia. Aquí se habla, el señor Francisco Luis Correa Galeano hace referencia a Isfrán, alias Tío Rico. Pero no a Marcet. El presidente de Colombia en algún momento manifestó que el señor Marcet estaría involucrado en esto, periodísticamente se le ha relacionado con esto. Efectivamente hay un testigo que es el señor Francisco Luis Correa Galeano que lo ha relacionado con esto, e incluso al expresidente de Paraguay, Horacio Cartes, en una serie de versiones que él dio a la Fiscalía colombiana. Lo que sucede es que digamos, nuestra responsabilidad y la responsabilidad de la justicia colombiana va frente a los hechos que ocurrieron en Colombia, que ya es esa parte final de esta operación macabra. Lo que sucede de ahí para atrás es una responsabilidad de la Fiscalía paraguaya. Nos vamos, volvemos a las 19 horas en nuestra edición central, o mañana, a partir de las 8 de la mañana, la primera edición de MBD Noticias. Que pasen bien, hasta luego.